Hola gente, un saludo. Primero que nada quiero invitarlos a que se unan a lo que es el grupo oficial de la página, Cursos y Series de Programación. El link está en la descripción, ya que a partir de esta semana empezaremos una dinámica en la cual consiste en dejar un problema por una semana y pues estar subiendo la solución de este tipo, resolviéndola así a pizarrón y explicándola, y se subirán esos videos a lo que es la página en Facebook, ya que en YouTube serían muchos videos cortos. Así que pues los invitamos a que se unan y participen en esa dinámica semanal. Entonces, pues dicho esto, vamos a de lo que trata el video, que es sobre dar soluciones a los problemas que se llevaron en la competencia que se llevó el 29 de septiembre, la Quas Pro Cup. Y pues si no participaste, te vamos a presentar los problemas, unos 5 segundos para que pauses el video, leas el problema y trates de solucionarlo por tu cuenta. De igual forma, después lo hayas solucionado o no, puedes continuar viendo el video para encontrar otra solución o encontrar la solución correcta. Entonces, pues vamos allá. Este es el primer problema. Bueno, pues como vemos, simplemente, bueno, vamos a empezar, ¿no? Pongamos un ejemplo. Nos van a dar, no sé, por ejemplo, 5 participantes, bueno, 5 bufones. Entonces, bueno, sí, aquí 5. Van a ser 5 bufones, ¿no? Nos están asegurando que el primero siempre va a ser Juan. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es checar el primero, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que en este ejemplo Juan tuvo 800 votos. Este de aquí va a ser Juan. Ok, entonces, a partir de que ya tenemos lo que es el puntaje que tuvo de votos Juan, tenemos que checar si hay algún otro participante que lo superó en votos. Por ejemplo, si tenemos que otros participantes, por ejemplo, aquí tuvieron, este tuvo 700, este tuvo 500, este tuvo 600 y este de aquí tuvo 799. Como vemos, tenemos otros participantes, sin embargo, ninguno de ellos pudo superar la puntuación de Juan. Entonces, por lo tanto, como podemos, simplemente al comparar, podemos ver que aquí Juan entonces será elegido como el bufón, ¿no? Entonces imprimimos yes. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, si digamos que igual nos dan 5, pero estos dos de aquí igual fueron buenos participantes y tuvieron 800 votos también. El problema nos menciona que como Juan, bueno, que va a ser escogido aquel que tenga, bueno, si hay empate, va a ser escogido aquel que se haya inscrito primero. Entonces, aprovechando esto, por eso Juan siempre es el primero. Entonces, como podemos ver aquí abajo, aunque estos tienen la misma puntuación, al ser Juan el primero, este va a ser el ganador. Entonces, la respuesta sigue siendo yes. Pero, por ejemplo, veamos aquí, si al final llegó un competidor que fue mejor que Juan y este de aquí tuvo, no sé, con que tenga un 801, ya hubo un participante que tuvo una mayor cantidad de votos. Por lo tanto, aquí ya no, Juan ya no sería el escogido. Así que imprimiríamos ahora no. Entonces, pues esta es la forma de solucionar el problema. Vamos a ver cómo se ve esto en código. Veámoslo, por ejemplo, en Python. Entonces, pues así es como se vería esto codificado en Python. Primero tenemos que leer nuestra n, que es la cantidad de participantes que va a haber en la competencia para ganar, bueno, para ser el bufón. Después tenemos que leer a Juan, es decir, el primero, que como nos está asegurando que el primero va a ser Juan, entonces lo leemos y lo almacenamos en una variable independiente, que se va a llamar Juan. Y pues, bueno, estos problemas pueden ser resueltos de formas diferentes, entonces pues nosotros lo planteamos como tener una variable que sea si gana o no, que se llama ganador, inicialmente está como verdadera. Entonces pues ahora vamos a hacer un for que recorra en un rango de n-1. Ese -1 es debido a que, por ejemplo, si son 5 los participantes, entonces -1, el -1 es porque ya registramos una, ¿no? Que es Juan. Entonces 5 menos 1, esto va a ser igual a 4. Entonces solo nos faltan registrar lo que son 4 participantes. Entonces por eso está el n-1. Y pues entonces vamos a leer lo que es la cantidad de votos que tuvo un bufón. Entonces por aquí leemos el bufón en entero. Si ese bufón tuvo más votos que Juan, es decir, por eso es mayor, no es mayor igual, ya que como vimos, si es igual no afecta nada, ya que Juan siempre es el primero en inscribirse. Así que con que sea mayor, entonces nuestra variable bandera, que es la de ganador, se vuelve false. Y ya de ahí, aunque vengan demás competidores que tengan menor cantidad de votos o mayor cantidad de votos, ya está en false, que significa que no va a ganar Juan. Después de esto tenemos simplemente una comprobación. Si nuestra variable ganador, después de hacer todo esto,
sigue en true, significa que no hubo ningún competidor que tuvo mayor votos que él. Entonces simplemente imprimimos yes. Y acá no me cupo, pero acá está más espacio. Acá, de otra forma, si ganador no está en true, significa que está en false. Entonces vamos a imprimir simplemente no. Entonces pues esta sería la solución del primer problema escrita en Python. Vamos con lo que es el segundo problema. Bueno, entonces el segundo problema se reduce simplemente a estar revisando cada dos letras si hay la misma cantidad. Esto veámoslo, por ejemplo, con el ejemplo que nos da el problema, que nos dice que va a haber 4 letras y que va a ser, nos da B, B, B y B. Entonces, pues este es el primer ejemplo que nos da el problema. Aquí la respuesta a este es 2 y A, B, A, B. Como el mismo problema lo menciona, puede haber diferentes soluciones en lo que es la cadena, ya que tú puedes escoger otro orden. Pero pues ese no es ningún problema, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se llega a esta solución. Primero que nada tenemos que estar separando nuestra cadena en dos. Entonces sería separar esto de aquí. Más bien separar la cadena en subcadenas de dos. Entonces vamos a ver, aquí lo primero, nosotros así, sin nada de programación, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es de que ver que aquí hay dos letras iguales, ¿no? Entonces esto no puede ser así. Entonces tomemos esta de aquí, que es BB. Y de aquí, ¿qué tenemos que hacer para que sean, bueno, para que haya una A y una B? Entonces sería cambiar cualquiera de estas dos por una A. Por ejemplo, nosotros cambiemos esta de aquí. Vamos ahora aquí una A. Y con el otro, con la otra parte hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos aquí primero BB. Pero nosotros tenemos que cambiar alguna, ¿no? Ya que no puede haber el mismo número, o más bien la misma letra. Entonces ahora cambiamos la primera. Y aquí ponemos ahora una A. Entonces, pues, ¿cuántos cambios hicimos? Hicimos dos cambios, que fue cambiar esta A de aquí y cambiar esta A de acá. Entonces, los cambios que hicimos fueron dos. Y nuestra cadena, al hacer estos cambios, nos quedó como de A a B. Entonces, pues, como vemos, esto es lo que menciona el problema. Si tenemos un 2 aquí y nuestra cadena está diferente, pero sin embargo cumple la condición de que cada dos letras hay una A y una B. Entonces, pues, vamos a ver cómo podemos resolver esto. Primero que nada, tenemos que estar viendo, bueno, vamos a borrar esto aquí. Cuando nos paramos en lo que es una letra, por ejemplo aquí tomamos estos dos, B y B. Por ejemplo, nos paramos en lo que es la primera letra, ¿no? Después de esa letra tenemos que ver qué hay después de nosotros. Si la siguiente letra es diferente a la que estamos, es decir, si B es diferente de B, es decir, que ya hay una A, entonces pues simplemente, bueno, más bien no hay que hacer nada, ya que se está cumpliendo la condición, ¿no? Es decir, que la siguiente letra no es igual a mí. Pero, ¿qué pasa cuando, como en este caso, tenemos que nuestra siguiente letra es igual a nosotros? Es decir, que B va a ser igual a B. Entonces, aquí es cuando tenemos que hacer un cambio, que es cambiar cualquiera de estas dos, preferente, bueno, sí, cualquiera de estas dos, por la letra contraria, que es A. Y, por ejemplo, si tuviéramos aquí A, nos paramos en esta letra de aquí, checamos la siguiente letra. Si es otra A, entonces hay que hacer lo mismo, cambiar alguna por una B. Y si es una B, entonces no hay que hacer nada. Entonces, básicamente, funcionamiento. Y vamos a ir de dos en dos, ¿no? Entonces, tomamos primero esta de aquí y checamos eso. Si hay si hay que cambiar. Después ya hayamos hecho cambio o no, nos pasamos a la siguiente de dos en dos y ahora checamos esta de acá. Si hubiera más letras, nos pasamos a la siguiente y hacemos lo mismo. Entonces, es básicamente lo que tenemos que hacer en este problema. Vamos a ver cómo se puede solucionar este problema en C++. Entonces, pues esta sería la solución a lo que es este problema en C++. Primero importamos, bueno, si los que no conozcan esto, es para importar todas las librerías estándar de C++, el bits diagonal std c++.h. Entonces, pues se suele ocupar mucho en lo que son competencias de programación, ya que para no estar importando librería por librería, ¿no? Entonces, pues también está esta línea. El using namespace std, normal en lo que es C++. Y luego tenemos nuestro main, ¿no? En nuestro main tenemos la n, que va a ser la cantidad de letras que va a tener nuestra cadena, que el problema nos asegura que va a ser un número par. También tenemos una variable cambios, que va a ser los cambios que se van a hacer durante la ejecución del programa y lo inicializamos con 0. Leemos lo que es nuestra n, también tenemos nuestra cadena,
y la leemos. Entonces esto es lo que hace el principio de nuestro programa. Obtienen simplemente la n, que es la cantidad de letras, y la cadena como tal. Después vamos con lo que es... aquí de hecho me falta cerrar una llave. Ok. No, de hecho me falta cerrar dos llaves. Después de aquí. Ups. Ah. Ok, entonces pues tenemos nuestro for que va a ir desde 0 hasta n-1. Recordemos que n es la cantidad de letras que va a tener nuestra cadena, pero el -1 está porque no podemos llegar a, bueno, por ejemplo, si tienes 5 letras nuestra cadena, recordemos que se indexa desde 0, así que va a llegar desde 0 hasta 4. Entonces al 5 no podemos llegar, por lo tanto es por ese -1. Y como vemos tenemos que ir de 2 en 2, es decir, aquí i va a incrementar de 2, porque vamos a estar leyendo cada dos letras. Entonces pues nos paramos en la primera letra, ¿no? Que es la i. Entonces cuando i vale 0, si la cadena en la que estamos, bueno, si más bien la letra en la que estamos es igual a la siguiente letra, entonces significa que tenemos que hacer un cambio, ya que no pueden estar dos letras juntas, digamos, iguales. Entonces vamos a hacer un cambio y ahora vamos con lo que es el cambio de la cadena. Entonces, si la posición en la que estamos en una A, entonces esa posición, bueno, esa letra la vamos a cambiar por una B, que es lo de aquí, ¿no? Si donde estamos es una A, lo cambiamos por una B. Y si no es una A, significa que es una B, entonces ponemos una A. Entonces, pues esto es básicamente el funcionamiento de esto. Con esto ya cambiamos nuestra cadena y simplemente imprimimos los cambios que hicimos, un salto de línea y nuestra cadena ya reconstruida, ¿no? Es decir, ya con los cambios. Entonces, pues esta sería la solución a lo que es el segundo problema. Vamos a ver lo que es el tercer problema. Bien, pues en el tercer problema nos hablan de que se va a tirar, un cazador va a estar tirando unas latas para practicar y nos van a dar una n, que va a ser, por ejemplo, pongamos un 3, que va a ser el número de latas que va a haber, y después tres latas, bueno, más bien la cantidad de disparos que se necesitan para tirar esa lata, ¿no? Entonces, por ejemplo, el problema nos da un 20, 10, 20. Vamos a ver cómo podemos solucionar este problema. Y la solución a este problema es 43, 1, 3, 2. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se llegó a esta solución. Primero que nada tenemos que ver que lo que se requiere es que sea el mínimo de disparos. Así que pues de esto como que se relaciona un poco con el orden que tenemos que ir, ¿no? Ya que dependiendo de las latas que hemos tirado va a incrementar una X, que lo marca el problema, que la X es la cantidad de números la cantidad de latas que has tirado. Y pues es importante para la contabilidad de los tiros, ¿no? Ya que está en una fórmula. Entonces, pues, veamos qué podemos hacer. Si tomamos nuestras latas así y hacemos las operaciones, por ejemplo, me parece que es así, sería 20 por la cantidad de latas que hemos tirado. Aquí no hemos tirado ninguna, así que sería 0. Y a esto le vamos a sumar un 1, ¿no? Más 1. Esto nos va a dar aquí 1. Después vamos con la siguiente, que va a ser 10 por la cantidad de latas que hemos tirado. Hemos tirado una lata, porque esta de aquí ya contó como tirada, por una. Y esto de aquí igual le vamos a sumar un 1, ¿no? Más 1. Y esto de aquí va a ser igual a 11. ¿Ok? Y vamos con nuestra última lata, que va a ser 20 por la cantidad de latas que hemos tirado, que hasta aquí lleva una, dos latas, y esto más 1. Entonces 20 por 2 es 40, más 1, 41. Y hacemos la suma de todos los tiros que necesitamos. Que entonces fue 1 más 11, 12, más 41, 3, 3. Entonces pues aquí tenemos la cantidad de disparos que se necesitó, pero como vemos es mucho mayor a la que necesitamos realmente, ¿no? Entonces vamos a ver que necesitamos tener un orden en estas latas para ir sabiendo qué latas tirar, ¿no? Si las ordenamos ahora de mayor a menor, más bien de menor a mayor, por ejemplo, de aquí hacemos un ordenamiento y tenemos aquí 10, 20, 20. Ahora, ¿qué podemos hacer? Con esto, si hacemos el mismo procedimiento, que sería 10 por 0 más 1, 20 por 1 más 1,
21, 20 por 2 más 1, 41. Y esto vemos que nos da incluso un número mayor, ¿no? Que esto sería 40 más 20, 60, 62, 63. Ah, pues es el mismo número. Ok. Entonces, ¿qué podemos ver con esto? Es de que este no es el orden correcto, ¿no? Ya que, como vemos, la primera lata siempre se va a estar eliminando, ¿no? Ya que, bueno, más bien la resistencia de la primera lata se va a eliminar, ya que siempre se va a multiplicar por 0. Entonces, lo que nos conviene viendo esto es de que la primera lata que tomemos nos conviene que sea la que tenga mayor resistencia, ¿no? Entonces, en vez de ordenarlo así, o bueno, lo podemos ordenar así, pero en vez de empezar desde el 10, podemos empezar desde el 20, ¿no? Desde la de mayor resistencia y de ahí ir para atrás. Entonces, si lo hacemos así, vemos que si tomamos el 20 primero, entonces sería 20 por 0 más 1, 1, ¿no? Entonces, pues aquí ya eliminamos lo que es la de mayor peso o la de mayor resistencia más bien. Entonces, pues esto nos ayuda mucho, ¿no? Ya ahora veamos que si ponemos aquí 20 por 1 más 1, 21. Y por último nos queda la de menor resistencia, ¿no? Entonces, aunque se esté multiplicando por un número mayor, digamos, que va a ser la cantidad de latas que hemos tirado, pues al ser un número más pequeño, que sería 10 por 2 más 1, 21. Y aquí tenemos que la suma de esto es 43, ¿no? Que esta es la menor cantidad de tiros que podemos hacer, que es la respuesta, y en qué orden las tiramos, ¿no? Entonces, veamos que los índices de estas latas fueron, este índice de aquí es el 1, este de aquí es el 2, este de aquí es el 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, pues, nuestro resultado fue primero tirar la 1, que, bueno, como estas son 20, entonces podría ser aquí tirar, bueno, tuvimos 43 disparos, sería tirar la 1 o la 3. Escojamos, por ejemplo, la 1, ya que tienen la misma resistencia. Entonces fue la 1. Luego de aquí tiramos la 3, que es la de segunda con mayor resistencia. Y por último tiramos la de menor resistencia, ¿no? Que es la 2. Y así es como obtenemos lo que es la respuesta. Vamos a ver cómo podremos programar esto en C++. Vamos a ocupar C++, ya que nosotros lo vamos a hacer con lo que es parejas, o más bien un vector de parejas, ya que para tener la relación entre su lugar, es decir, su índice, que está 1, 2, 3 y demás, y la resistencia que tienen. Entonces vamos a ver cómo se soluciona esto en C++. Y pues esta sería la solución de este problema en C++. Tenemos igual lo que es nuestra librería que contiene todas las librerías estándar, el using namespace estándar, y nuestro main. En nuestro main tenemos nuestra n, que va a ser la cantidad de latas que nos va a dar el problema. Después tenemos un contador de tiros que es long, ya que como se va a estar haciendo multiplicación y va a tener muchos elementos, puede que se desborde en un entero, así que ponemos un long. Leemos nuestro valor de nuestro número de latas y creamos aquí lo que decíamos, un vector, que en ese vector contiene parejas, es decir que, a ver, ¿dónde están los comunes? Aquí. Entonces digamos que vamos a tener un vector que en el primero tenga aquí dos elementos, por ejemplo 1,3. Esto lo que va a hacer es, por ejemplo, en el primero vamos a tener lo que son nuestras, bueno, con otro plumón. En la primera parte de esa pareja vamos a tener lo que es la durabilidad de la lata. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un 20, y su índice en el que está, ¿no? Entonces 20,1. Luego aquí tenemos un 30,2. Luego tenemos aquí un 40,3 y así, ¿no? Es decir, en la primera parte de la pareja vamos a tener lo que es la durabilidad y en la segunda parte vamos a tener su índice. Recordemos que, como nos dice el problema, no es índice desde 0, sino que es índice de 1 hasta n. Entonces, pues, esto es lo que va a ser nuestro vector de parejas. Después vamos a tener un vector para inicializar ese vector de parejas. Digo, tenemos que tener un for. Entonces, ese for va desde 0 hasta n. Y vamos a leer lo que es nuestro vector en la posición i, es decir, en la 0. Que es decir, este es el vector en la posición 0, este es en la 1, este es en la 2, ¿no? Entonces vemos que en cada parte del vector tenemos una pareja. Entonces vamos a leer del vector 0 la primera parte, que es la parte first de nuestra pareja, que es la durabilidad, ya que es la que nos da nuestro problema. Y en la parte second, que es la de acá, vamos a guardar lo que es el índice. Entonces guardamos un i más 1. El más 1 es ya que, como vemos, la i empieza en 0, así que 0 más 1 vamos a tener 1, 2, 3, 4 y así hasta n. Entonces, pues esto es como que la inicialización del problema, tener ya como tal todos los valores en partes, digamos que aquí lo tenemos ya en un vector de parejas.
Después, como dijimos, vamos a ordenar este vector. Vamos a ordenarlo desde el principio hasta el final. Y lo vamos a ordenar pues de forma normal, ¿no? Es decir, ascendente. A la izquierda va a estar el más bajo y hasta la derecha va a estar el más alto. Por ejemplo, bueno, aquí vamos a borrar esto de aquí. Entonces, en el ejemplo que nos dio el problema, que era 20, 10, 20, después de esta instrucción, bueno, pero déjalo pongo los índices, teníamos 20, 10, 20, ¿no? Esto es lo que está en nuestro vector, en la parte first, y en la second, aquí está el 1, 2 y 3. Entonces, al ordenar esto, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos ahora un 10 con el 2 abajo, un 20 con el 1 aquí y un 20 con el 3 acá. Entonces esto es lo que vamos a obtener. Vamos a obtener ya nuestro vector ordenado, pero también junto con el vector se ordena lo que son, bueno, no se ordena, sino que lo acompaña lo que son sus índices. Entonces por eso es que ocupamos un vector de parejas. Y aquí vamos a poner una variable auxiliar. Esta variable auxiliar es la que está contando cuántas latas hemos tirado. Así que empezamos ahora nuestro for desde i igual a n-1. El menos 1 es por lo mismo, de que digamos que nos dan 5 latas, pero como nuestro vector está indexado desde 0 hasta 4, no podemos llegar al 5, así que tenemos un menos 1. Y este for va a iterar siempre y cuando i sea mayor o igual que 0, y va a ir decrementando la i de menos de 1 en 1. Así que lo que vamos a hacer es que nuestra variable tiros que creamos por acá, la que es long long, la vamos a aumentar más igual con la durabilidad que está en nuestro vector.first por la auxiliar, que es la cantidad de latas que hemos tirado. Como inicialmente está en 0, entonces esto de aquí va a ser el 20 por 0, que nos da 0, y el más 1 de acá, no sé si se alcanza a ver, sí se alcanza a ver, el más 1. Y ahora, como ya tiramos una lata, aumentamos nuestra variable auxiliar en 1. Entonces después ya tiramos esa, ¿no? Vuelve el for otra vez. Entonces, hasta ahora tiros vale 1. Entonces ahora incrementamos el vector en la posición i, que sería ahora la 10. No, perdón, el 20. 20 por nuestra auxiliar que vale 1. Entonces 21, 20 más 1, 21. Y ahora con el 10, entonces pues así va a ir funcionando este for de aquí. Después de esto simplemente tenemos que imprimir esta variable tiros, que ya con todos los tiros mínimos. Y ahora simplemente para imprimir el orden en lo que lo hicimos, es un for que va igual desde n-1 hasta i mayor que, bueno, i mayor o igual que 0, y aquí no es más más, aquí es menos menos. Menos, ok. Y vamos a imprimir lo que es ahora, bueno, vamos a imprimir la parte segunda de nuestro pair, así que vamos a estar imprimiendo estos valores de aquí abajo, ¿no? En el orden que se nos dio. Entonces, pues, eso sería la solución a lo que es este tercer problema. Ok, para el cuarto problema igual estaba sencillo, siempre y cuando, bueno, la dificultad del cuarto problema radicaba en cómo pensabas las cosas y cómo veías casos base. La codificación está muy sencilla, entonces pues vamos a ver lo que eran los principales casos base para encontrar la solución de este problema. Primero que nada teníamos que ver la suma de los números que vamos a tener, ¿no? Y aquí veíamos tres diferentes cosas, que son principalmente todos los casos. Si la suma de todos es 6, bueno, más bien, si la suma de todos es un número par, entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, de este caso de aquí, que tenemos, bueno, con el azul no, porque no pinta bien. Podemos que de este caso de aquí podemos quitar este 1 con este 2, entonces nos va a quedar 0, 1, 1, 2. Con este 1 de aquí quitamos con el de acá, va a quedar 0, 0, 1, 1, y luego entre estos dos unos, 0, 0, 0, 0, ¿ok? Entonces esto significa que si tenemos un número par, que es probable que sí podamos hacer todo 0, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos un número impar? Un número impar no importa cuáles sean los números que están aquí, si la suma es impar, significa que siempre nos va a quedar al menos uno, un número que nos quede sin restado, ¿no? Por ejemplo, bueno, ese fue el caso 1. El caso 1 es que fuera par. Entonces, con este de aquí ahora tenemos 1, 1, 3, 3, 3. Podemos con este 1 quitar uno acá. Entonces 0, 1, 2, 3, 3. Este 1 quitar uno de acá. 0, 0, 2, 2, 3. Este 2 de aquí quitar uno de acá. 0, 0, 1, 2, 2. Con este 2 quitar uno de acá. 0, 0, 1, 1, 1. Y entre estos dos unos, 0, 0, 1, 1. Bueno, más bien aquí 0. 0, 0, 1. Y como vemos nos quedamos con un 1 hasta el final, ¿no? Es decir, que este 1 ya no lo podemos simplificar con ninguno de los otros números. Entonces esta propiedad se da cuando la suma de los números es impar.
Entonces, pues ese es otro caso, ¿no? En cuanto veamos que la suma es impar, significa que no podemos hacer nada para evitar que, bueno, para cancelar todo, ¿no? Para obtener el arreglo de ceros. Entonces ese es el segundo caso base. Y por último tenemos el caso base de que también es par, pero no tomamos en cuenta, por ejemplo, este caso, ¿no? Vamos a ponerlo, que va a ser 1, 2, 3 y 10. Entonces, por ejemplo, este 1 de aquí con este de acá, 0, 1, 3, 10. Luego este 2, bueno, este 1 con este 3, 0, 0, 2, 10. Y luego este 2 con acá, 0, 0, 1, 9. Y lo mismo, ¿no? 0, 0, 0, 8. ¿Ok? Vemos que a pesar, bueno, la suma fue par, ¿no? Es un 16, es un número par. Pero si el número mayor que está aquí es incluso mayor que la suma que, bueno, más bien, la suma de los números menos el número mayor es menor que el número mayor, significa que nos van a hacer falta números para poder alcanzar o poder eliminar el mayor número. Entonces, pues ese era el tercer caso, que era cuando hay un número muy grande y aunque sea par, es tan grande que no puedes alcanzarlo con los demás números. Entonces, pues esos son principalmente los tres casos base. Vamos a ver cómo se resolvería este problema en Python. Y pues esta sería la solución a este problema escrita en Python. Primero vamos a obtener nuestra n, que va a ser la cantidad de elementos que vamos a obtener, bueno, que vamos a tener. Y después, como nos van a dar todos los, ¿cómo decirlo? Todos los números en el mismo renglón, podemos hacer uso de map, es decir, convertir todos esos números, hacer un mapeo, convertirlos en enteros y guardarlos en una lista. Esta lista se va a llamar arreglo, entonces pues ahí va a estar. Y ahora vamos a obtener la suma de esos elementos. La suma la obtenemos con la función sum y le mandamos el arreglo, entonces nos va a dar la suma de todos los elementos contenidos en esa lista. Y mayor, a través de la función max, le mandamos ese arreglo y nos va a traer el mayor elemento de ese arreglo. Entonces después, lo que vimos, si la suma es par, es probable que sea, bueno, que se pueda realizar la operación de todo en cero. Entonces, si es módulo 2 es igual a 0, es decir, que es par. Entonces ahora tenemos que hacer otra nueva comprobación, que la suma menos el número mayor sea mayor o igual que el número mayor. Es decir, por ejemplo, si tenemos el caso que teníamos, era 1, 2, 3, 8, me parece. O algo así. Esto es 5, no, 1, 2, 3, 10, ¿no? 1, 2, 3, 10. Entonces teníamos que esto era 16, ¿no? Entonces, por ejemplo aquí, la suma es 16, el mayor es 10, ¿no? Entonces mayor va a ser igual a 10. Entonces, suma, que es 16, menos el mayor, que es 10, esto es igual a 6, es mayor que el mayor, que esto es 10, entonces es decir, el 6 es mayor que el 10. Vemos que esto no se cumple, entonces como esto es falso, significa que no vamos a poder, con los demás números de la suma, no vamos a poder reducir a 0 el mayor de los números. Entonces para eso sirve esta línea, este de aquí. Entonces, si eso no pasa, es decir, con el otro caso, por ejemplo, que teníamos 1, 1, 2, 2, por ejemplo, que esta la suma es 4, 6, entonces va a ser 6 menos el mayor que es 2, 2, esto es igual a 4, y 4 es mayor que el 2. Entonces esto sí se cumple, lo cual quiere decir que con los demás números de la suma vamos a poder eliminar al número mayor de los elementos. Entonces pues esto parece eso este if. Entonces si podemos eliminar eso, entonces significa que sí podemos hacer todo cero. Si no, significa que no podemos. Y este else de acá es que si de plano la suma de nuestros números no es par, es decir, la suma es un número impar, no vamos a poder hacer que todo sea cero. Entonces de una vez imprimimos no. Y esta es la codificación para el cuarto problema. Vayamos con el quinto problema. Y aquí está lo que es el problema E. En este problema lo decidí explicar a pantalla y puro código, ya que el tema de, bueno, se ocupa programación dinámica para hacerlo de forma más sencilla. Y este tema me gustaría abordarlo completamente y mejor en lo que es ya la sección de programación competitiva. Entonces pues aquí simplemente vamos a explicar cómo funciona este código y pues vamos allá. Primero que nada, para este problema vamos a ocupar una cubeta almacenando todos los números posibles, que como vemos era 10 a la 5 me parece, no me acuerdo cuántos números eran. Y de igual forma vamos a ocupar un arreglo que va a tener la memoria, que esto es parte de la programación dinámica, y una función que va a recibir un índice y ese índice va a ir recorriendo todos los elementos, ¿no? Entonces pues después de esto vamos a nuestro main
En este main tenemos la función memset que inicializa nuestra memoria, que va a ser la de la programación dinámica, con un -1 en todos sus valores, ¿no? Entonces, como sabemos que un -1 nunca va a llegar introducido por el usuario o por el juez, entonces pues lo inicializamos con -1 para saber si esa posición ya la hemos ocupado o no. Después tenemos dos variables, nuestra n, que va a ser la cantidad de números, y nuestro número como tal. Entonces leemos nuestro n y hacemos un for desde esa i hasta ese n, incrementando la i. Leemos ese número y nuestra cubeta en ese número lo vamos a aumentar. Ya si has visto nuestro video de analizando algoritmos, tenemos un video exclusivo hacia cómo funciona la cubeta o para qué sirve. Entonces pues aquí lo que vamos a hacer es almacenar cuántas veces se está repitiendo un número en una cubeta, ¿no? Entonces para eso sirve esto de aquí. Si quieres aprender un poco más cómo funciona eso, puedes ver ese video y te ayudará mucho. Después vamos a llamar a nuestra función sumador con un 1 long long, ya que pues aquí estamos recibiendo un long long, y 1 porque es el primer índice que vamos a visitar, y de ahí vamos a estar visitando todos los índices. El problema se reduce básicamente, o se ocupa programación dinámica, ya que tenemos que estar tomando decisiones o viendo qué pasa cuando tomamos un elemento o cuando no lo tomamos. Entonces pues para eso ocupamos la programación dinámica, es decir, crear un caso, bueno, ir creando árboles de casos en los que qué pasa cuando lo tomas y cuando no lo tomas. Entonces pues aquí básicamente es cuando ya sobrepasamos el límite o ya alcanzamos el límite mayor, entonces simplemente nos regresamos. Para eso es este primer if. Después tenemos otro if, que es si nuestra memoria la memoria en ese índice no ha sido visitada. Para eso tenemos el -1. Más bien, no, ya ha sido visitada. Es decir que como al principio todos tienen -1, si no tiene -1 significa que ya fue visitada, entonces regresa esa parte de la memoria, ¿no? Bueno, esa memoria con ese índice, para no tener que volverlo a calcular. Y después vamos con un long long tomar, que tomar quiere decir que si tomamos ese número, entonces vamos a eliminar los que son ese número y los que son, me parece que es el siguiente. Entonces por eso está el +2, porque el siguiente no lo vamos a tomar, es decir, nos saltamos el siguiente y vamos hasta el siguiente del siguiente. Entonces por eso es este +2, y le sumamos también la cantidad de números que hay en ese índice. Entonces pues como sabemos tenemos que ir sumando esa cantidad de números y lo multiplicamos por el índice en el que nos encontramos. Pero ¿qué pasa si no tomamos ese número? Entonces simplemente avanzamos a la siguiente a nuestra función con el siguiente índice. Como vemos aquí no lo aumentamos nada ni multiplicamos nada. Entonces pues esto es básicamente esta parte de aquí de la programación dinámica. Va a ir recorriendo todos nuestros elementos y pues los que ya calculó los va a regresar, ¿no? En vez de calcularlos otra vez. Eso es básicamente lo que hace la programación dinámica. Te evita recalcular cosas que ya calculaste tú. Y pues al final vamos a retornar el valor máximo entre si lo tomaste o no lo tomaste. Entonces pues ahí ya vas a tener el máximo. Si no lo tomas, pues ya pasará algo que puede que si no lo tomaste en algún momento tomes uno de mayor valor que pudiste haber eliminado si lo tomaste. Entonces pues eso es lo importante. Y al final simplemente regresas lo que te quedó en esa memoria en el índice, que aquí como lo vemos lo vamos a imprimir. Entonces pues este sí está un poquito más difícil de explicar. De hecho era el problema más difícil de explicar. No me acuerdo si una o dos personas lo resolvieron sin programación dinámica. Creo que una, no recuerdo bien, pero el ganador, me parece, sí, el ganador sí lo resolvió con programación dinámica. Entonces pues así es como funciona esto. Entonces sí quisiera que esperaran un poco a lo que es esa sección y el tema de programación dinámica para poder explicarlo bien a fondo todo lo que es esto, ¿no? Ya que pues aquí se explicó más que nada por encima del código y no como tal cómo funciona la programación dinámica. Entonces pues esto sería lo que es la solución al quinto problema. Y como veremos a continuación, el último problema, de hecho estaba más sencillo que el problema anterior, lo cual pues también lo pusimos como una forma en de que no se guíen por el orden de los problemas, sino que puede que el problema A sea el más difícil y el problema F o el último problema sea el, más bien, sí, y el último sea el más fácil, ¿no? Entonces pues también, y es el que más daba puntos. Entonces, este problema que nos va a pedir, nos van a dar una pantalla, digamos, una pantalla así. Imaginemos esta pantallita de aquí, que de aquí tiene 10, mide 10 de aquí y de aquí mide 20, ¿no? Por ejemplo. Y nosotros queremos reducir esta pantalla a una relación que esté, por ejemplo, 4:2. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero que nada, tenemos que verificar que esta relación esté en su mínima expresión posible. Es decir, aquí si vemos, esto sería
4 medios. Pero pues nosotros podemos ver que no es su mínima relación, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para obtener la mínima relación? Primero que nada tenemos que obtener el máximo común divisor de entre estos dos números, que por ejemplo el GCD, bueno en inglés es GCD, de 4,2. Esto nos va a regresar un 2, que vemos que el 2 entre el 4, bueno más bien 4 entre 2, esto es igual a 2, y el 2 entre 2, esto es igual a 1, ¿no? Entonces, esta expresión de aquí también la podemos expresar y es equivalente a, bueno, 4 medios es igual a 2 sobre 1, ¿no? Entonces, pues, primero que nada tenemos que hacer esto, reducir esta expresión que nos dan, en caso de que se pueda, a una expresión menor, ¿no? Si no se puede, es decir que no tienen un múltiplo común, simplemente os va a dar aquí un 1 y la expresión seguirá igual, entonces no afecta nada. Una vez que tenemos esto, pues ya podemos cambiar aquí estos límites, bueno, estos números. Ya no va a ser 4 y 2, sino que ahora tenemos que reemplazarlos por los que acabamos de encontrar, que va a ser 2 y 1. ¿Qué quiere decir esta relación? Que por cada elemento aquí, digamos que aquí hay un 10, bueno, otro número, pongamos que aquí hay un 8, por cada 8 unidades aquí tiene que haber el doble acá. Entonces si hay 8 aquí, tiene que haber 16 de este lado. Entonces eso es básicamente lo que pide el problema, encontrar las dimensiones que cumplan con esa relación dada. Entonces pues ya obtuvimos esto, ¿no? Que es la reducción. Después tenemos que encontrar el mínimo valor entre la división de este valor, bueno, de su largo, por ejemplo, más bien de su alto, por ejemplo, con su relación en x, que esta es x y esta es y, si recordamos el problema. Entonces pues tenemos que encontrar la mínima, ¿no? Para saber por cuál tenemos que optar, ya que si optamos por la máxima, puede que alguno de estos valores no alcance esa medida, ¿no? Mientras que si buscamos la mínima, el mayor se puede reducir a esa medida. Entonces, para encontrar eso, podemos usar dos auxiliares. Por ejemplo, aux va a ser igual a el mínimo, bueno, no, más bien sería aquí la división de este valor, es decir, la dimensión de la altura, 10. Bueno, les voy a poner con los números primero. Recordamos que la altura es a, entonces aquí sería a entre x, que es este valor de aquí. Esto ya con números va a ser 10 entre 2, que esto es 5. Y ahora con el de acá, ¿no? Que el auxiliar 2 va a ser igual a b entre y, que esto va a ser igual a 20 entre 1. Y esto nos da un 20. Entonces, pues, como vemos, el 10, más bien, el 20 no cabe en este 10. Mientras que, bueno, ¿cómo decirlo? Este 10 no lo podemos ampliar más, es decir, la pantalla tiene una medida, entonces no la podemos ampliar. Pero lo que sí podemos hacer es reducir este 20 a este 5, por ejemplo. Entonces, pues ya que obtenemos esto, tenemos que ver cuál es el menor para ver qué parte de la pantalla reducimos. Entonces, vemos que el menor es 5, ¿no? Entonces nos quedamos simplemente con ese 5. Entonces aquí, el menor fue un 5. Y ahora simplemente redimensionamos la pantalla con base en este número que obtuvimos. Entonces, para ello, ya que tenemos nuestra relación de x, vamos a hacer que ahora el a, es decir, el nuevo largo que va a tener, va a ser igual a la x que tenemos, multiplicando a este valor que acabamos de obtener por este valor que vamos a llamarlo mínimo. Bueno, mínimo. Y esto va a ser igual a 2 por 5, que esto es 10. Vemos que con este ejemplo, este lado de la pantalla no cambia, se va a mantener igual. Pero veamos qué pasa con el que es el mayor, ¿no? Para que mantenga esta relación de 2 a 1. Entonces b ahora va a ser igual a y, que multiplica al mínimo. Y esto va a ser igual a y vale 1, entonces 1 por 5, y esto va a ser igual a 5. Entonces, como vemos, se mantiene esta relación, es decir, que ahora, bueno, va a quedar una figura más o menos así. 10, y aquí como por aquí así, 5. Y vemos que esto está 2 a 1. Como mencionamos al principio, por cada 5 unidades que va a haber aquí, tiene que haber el doble de este lado. Entonces aquí hay 5, aquí hay 10. Entonces de esta forma ya podemos tener la relación de forma adecuada. Y vayamos a ver cómo se solucionaría, bueno, cómo hacemos esta solución en código, por ejemplo en Python. Y pues esta sería la solución del problema escrita en Python. Primero que nada vamos a importar lo que es la librería math para hacer uso del GCD. Y después vamos a tener nuestras 4 variables, que son el tamaño de alto de nuestra pantalla,
el tamaño de lo largo de nuestra pantalla y los X y Y para reducirlo. Entonces pues vamos a hacer un mapeo. Entonces separamos cada una de esas variables por su espacio y lo metemos, bueno, todas esas son variables enteras, entonces las metemos a cada una de nuestras variables. Después creé una variable llamada gcd para diferenciarla del gcd normal. Para ello hacemos uso de la función math.gcd y le mandamos x y y. Esto, como vimos, nos va a mandar ya sea bueno, por ejemplo, en el caso que teníamos 4 y 2, nos va a regresar el 2. Entonces, pues ahora aquí, por ejemplo, aquí, esto de aquí nos va a regresar el 2, ¿no? Entonces esto de aquí vale 2. Nuestra x vale 4 en ese ejemplo. Entonces 4 entre este 2 va a ser el 2 que buscábamos. Y aquí va a ser el 2 entre el 2 va a ser el 1 que buscábamos. Entonces esto de aquí es para la reducción de estas fracciones en su mínima expresión. Y ahora sí hacemos dos variables auxiliares que van a ser la división entera de esta A entre la X y la B entre la Y. Entonces aquí es donde buscamos el menor para saber cuál tenemos que reducir. Entonces obtenemos el menor de estos dos números y lo guardamos en una variable menor. Y pues eso sería básicamente todo. Imprimimos aquí nuestra X por el menor que obtuvimos, un espacio, perdón, y nuestra Y por el menor. Entonces de esta forma encontramos la solución al último problema. Entonces pues eso sería todo. Esperamos les haya servido, les haya gustado. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios. Dale like al video, no olviden también suscribirse al canal. Y dale like a la página Cursos y Asesorías de Programación en Facebook, junto con las demás redes sociales que están en la descripción. Y pues sería básicamente todo. La próxima competencia será igual en un año, será igual aproximadamente entre el 20 y 30 de septiembre. Entonces pues para que se preparen, estén pendientes. Y pronto se abrirá ya la sección en el canal relacionada con lo que es la programación competitiva, para saber cómo ocupar, bueno, qué librerías ocupar, o por ejemplo en el problema que ocupamos Pair, o en el problema que vimos que ocupa programación dinámica. Entonces pues para ver todos esos temas los estaremos tratando aquí. Entonces pues no olviden suscribirse y estar aquí al tanto. Eso sería todo, muchas gracias, hasta la próxima. Recuerda, tú programas el futuro.